La reflexión se titula La oración debe ser un hábito diario. Frente a situaciones que provocan decepciones, tristezas, frustraciones, la oración se muestra mucho más importante de lo que se imagina. En las relaciones personales y con Dios, el hábito de la oración se muestra de gran valor. ¿Cuál es la importancia de la oración en momentos de crisis personal cuando hay grandes decepciones? ¿Te has hecho esa pregunta? La oración puede devolver la calma que se hundió en el caos. La oración puede proveer dirección en medio de la confusión, traer de vuelta el equilibrio perdido en las caídas. La oración puede restaurar la esperanza que se fue o la cura en medio del dolor. Sí, querido hermano, la oración también es uno de los elementos que afina las percepciones espirituales. Otros son el estudio de la Biblia y el servicio al prójimo, al semejante, y que ayudan a identificar salidas donde antes solo había puertas cerradas. Pero la oración, en lugar de ser un evento, debe ser un hábito de vida, no porque Dios no escuche las oraciones eventuales. Hay varios ejemplos en la Biblia de este tipo de oraciones. Pero esas oraciones hasta pueden cambiar las circunstancias, pero generalmente no cambian la vida, no producen salvación, vida eterna. La excepción queda para el ladrón en la cruz, que resolvió la vida con solo una oración, pero que también fue la última. Él no estaba orando para resolver problemas terrenales, temporales. En ese momento quería la salvación eterna y la alcanzó. Pero la oración no es una ayuda. Hay gente que está detrás solo de una ayudita para su vida y a su manera, no de una transformación de vida. Hermano y amigo, no es una búsqueda por vida eterna lo que muchos tienen. En ese caso, yo busco a Dios cuando necesito, y si pienso que no necesito, Él está a nuestra disposición. Eso parece muy conveniente. Un Dios que sirve solo para mi necesidad es un Dios de mi creación, que no corresponde o representa en nada al Dios de la Biblia, al Dios creador y mantenedor del universo, al juez de toda la tierra. Para mí, el gran desafío, la parte más difícil de la religión, no es orar en tiempos de crisis, sino es continuar orando a diario cuando todo va bien. Eso significa que necesito tener horarios establecidos para orar como Daniel y David, crear rutinas. Claro que para desarrollar hábitos necesito repetir acciones siempre de la misma manera, en el mismo horario, en el mismo lugar, sin excepciones, porque las excepciones son las que destruyen los hábitos. En esa búsqueda formal, regular, constante de Dios en tiempos de paz, que nos da energía espiritual para encontrarlo fácilmente, sea en la informalidad o en momentos difíciles. ¿Y de qué forma práctica funciona la espiritualidad en las familias? Recuerdo haber entrado en el cuarto de mis abuelos y haber visto a mi abuelo de rodillas con la Biblia abierta sobre la cama, hermano, orando. Recuerdo a mi abuela juntando los signalios, los libros de estudio, mientras mi abuelo llamaba para el culto familiar. Yo sé que esa visión puede cambiar la vida de los hijos, porque cuando los padres tienen ese tipo de vida, de oración, de devoción, conectada con la palabra de Dios, por más defectuosos que sean, serán una influencia tremenda dentro de casa. Claro que mis abuelos tenían defectos, pero de algunas cosas yo no tenía dudas. Ellos aman a Dios, quieren ir al cielo y sé que quieren hacer todo lo que fuera necesario para que nosotros, sus hijos, también estuviésemos allá. Aunque estas cosas algunas veces nos desagradaron, circunstancialmente crearon a veces mal ambiente, lo que nos queda claro es que ellos estaban ahí no para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios. Creo que un gran desafío de la familia es hacer de la oración un hábito. Como padre o madre, necesito luchar con todas las fuerzas para establecer ese hábito en la vida de los hijos antes de que ellos salgan de casa. Para eso necesito yo mismo adoptar el principio de primero Dios, Mateo 6:33, que se aplica en todo en la vida espiritual, desde la devoción personal y familiar a la vida financiera, nuestro pacto con Dios, o a la asistencia a la iglesia. Eso quiere decir que debemos buscar a Dios primero, antes que cualquier otra cosa, incluyendo
redes sociales, noticiero, desayuno, ejercicio físico o cualquier otra cosa. En verdad, toda la familia debe despertar para orar y estudiar la Biblia. La lección de escuela sabática. Primero individualmente y después en grupo, el culto familiar. La conexión con Dios antes de cualquier conexión con el mundo. Esta debe ser la motivación diaria para salir de la cama, sea día feriado o no, sea vacación, sábado, domingo o un día de trabajo o estudio. La asistencia a la iglesia o el trabajo formal o informal en la iglesia no tendrá poder para afectar la espiritualidad personal o familiar si no se busca a Dios en primer lugar dentro de casa por medio de, número 1, comunión particular de cada miembro de la familia. Número 2, el culto familiar. Un momento bien corto, hermanos. Todos juntos. Ningún miembro de la familia con permiso especial para quedarse en la cama o faltar. 2 veces por día, mañana y tarde, para cantar, orar, estudiar algo relacionado con la palabra de Dios en la casa de mis abuelos. Eso era más importante que la comida, más importante que el estudio o los juegos. Y también las visitas entendían que estaban incluidas. Lo mismo en los viajes. Se tenía el auto en el horario del culto porque si Dios no es primero y el último, no ocupa ningún lugar.